Hay que apretar el agua para que suba fina y alta. Un temblor de espumas la deshace en el aire, la vuelve a unir. Desciende luego, abriéndose en lentos abanicos de plumas. Como los versos de Dulce María Loinás, este sitio también parece rendirle tributo eterno al agua. La arcada del acueducto de Alvear es una excelente muestra de la arquitectura neoclásica, pero es tan solo una parte de una de las grandes obras de la ingeniería civil cubana. Hoy los invito a conocer una larga historia, cómo y por qué se hicieron, cuánto reconocimiento han recibido, qué valida la existencia de 7 maravillas cubanas. Considerada por muchos como la más importante obra de la ingeniería en la Cuba colonial, esta es la que inicia nuestro recorrido en el tiempo y quizás también en la trascendencia. A inicios de 2009 fue declarado el acueducto de Alvear Monumento Nacional. El acueducto de Alvear se decide declarar Monumento Nacional como parte de un conjunto. Es decir, la declaratoria incluye todo el sistema de acueductos de La Habana tradicional, que comienza con la Zanja Real, continúa con el acueducto de Fernando VII y finalmente el acueducto de Alvear. Obviamente la obra maestra de ellos tres es el acueducto de Alvear, por todos los valores que reúne. En primer lugar, es una obra del siglo XIX, la cual aún está en funcionamiento. Eso es un primer elemento que demuestra la importancia y la genialidad de Alvear cuando concibió ese acueducto. Nosotros consideramos que esto realmente es un primer paso, la declaratoria de Monumento Nacional, porque este acueducto tuvo su proyecto, tuvo incluso un reconocimiento internacional. En su momento fue presentado y fue medalla de oro en la Exposición Universal de París, así como en otros foros, lo cual demuestra la genialidad del ingeniero Alvear a la hora de concebirlo y, por supuesto, de su ejecución. Por lo tanto, pensamos que esto es un primer paso de protección legal, que es uno de los objetivos de una declaratoria de Monumento Nacional, pero además de difusión, porque esto implica dar a conocer los valores del acueducto y incentivar la promoción, sobre todo en las nuevas generaciones, de la importancia de cuidar obras como esta por su significado para toda la sociedad. En 1997, la Sociedad de Ingenieros Civiles de Cuba pidió a sus miembros que eligieran aquellas construcciones de mayor relevancia ejecutadas en el país. Se presentaron 37 propuestas y de estas fueron seleccionadas las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. El acueducto encabeza la lista. A Francisco de Alvear y Fernández de Lara se le encomendó a mediados del siglo XIX la tarea de llevar agua a la población habanera. Hacia 1858 se aprobó su proyecto, que se basó en la conducción de las aguas de los manantiales de Vento hacia la ciudad. Alvear recorrió paso a paso la cuenca hidrográfica, hizo un perfecto levantamiento topográfico e ideó un sistema que funciona solo por fuerza de gravedad. Quedó concluida en 1893 y casi 20 años después de su inauguración comienza a construirse la que sería considerada otra maravilla: el túnel del alcantarillado de La Habana. Según los expertos, fue una audacia ingenieril lograr desplazar por gravedad y por debajo de la bahía todos los desperdicios de la urbe, diseñado además en aquel momento pensando en una población futura de 600.000 habitantes. Era indispensable sanearla. Los ríos corrían por las calles cuando había inundaciones, el arroyo Matadero, una serie que corrían por las calles y arrastraban cualquier cosa. O sea que esa fue una obra que permitió sanear La Habana completamente. El agua parece ser elemento común en estas historias: agua de manantiales, agua de mar o de ríos, como los que debía cruzar la carretera central en su largo trayecto, pero rápida ejecución, de 1927 a 1931, dirigida por el ingeniero cubano Manuel A. Coroalles. La carretera central es una obra que comunicó 60 poblaciones de Cuba. Tiene 1.139 kilómetros. Se realizó en 3 años y 8 meses.
en aquel tiempo no había los medios que hay hoy día. O sea que un tiempo de ejecución muy corto para una obra de esa envergadura. Historia esta que ha viajado por el siglo XX acompañada de grandes mitos. Yo creo que uno de los grandes mitos es que se robaron 1 metro de la carretera, del ancho de la carretera central. Eso me lo dijo toda la vida mi padre. Cada vez que cogíamos la carretera empezaba a hablar del metro que se habían robado y de los muertos que había costado ese metro. Eso es una falsedad. La carretera central no se puede robar porque están los proyectos y los proyectos están con 6 metros, 30 centímetros. El que resulta estrecha, bueno, fue el desarrollo de los automóviles. Los automóviles que había en 1928 no tenían ni 2 metros entre ejes, o sea que cabían hasta 3 carros. Nadie pensaba que iban a venir las guaguas Yutón y todo este tipo de cosas, eso nadie se lo podía imaginar. Y el otro mito es que si tenía calidad o no tenía calidad. Bueno, hay que decir que la carretera central fue proyectada para pesos de 16 toneladas y que le hemos pasado tanques de guerra de 60 toneladas por arriba y jamás se ha caído un puente, ni se ha dañado, ni hemos tenido ningún problema con esa obra. Es más, es un modelo de calidad de obra. En todas estas obras sobresale el ingenio del cubano, ese que se ha impuesto a lo largo de los 2 últimos siglos en la ingeniería y en la arquitectura. Joaquín Weiss es reconocido sobre todo por su importante labor en el estudio de la arquitectura colonial cubana. A él se debe el primer compendio sobre la materia, publicado en 1936, tema que ampliaría en posteriores investigaciones que vieron la luz en 1972 y 1996. Otras obras suyas fueron Arquitectura cubana contemporánea, Portadas coloniales de La Habana y Techos coloniales cubanos. En 1992 se le otorgó, post-mortem, el diploma de profesor de profesores de la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Para los cubanos el Foxa es como un punto de ubicación en la capital. El edificio más alto del país está enclavado en el corazón del Vedado, famoso barrio capitalino, y su nombre son las iniciales de la compañía que lo construyó, Fomento de Construcciones y Obras, Sociedad Anónima. El Foxa fue inaugurado en 1956, tiene una altura de 121 metros y 36 pisos. Profesionales cubanos le dieron vida a esta maravilla. Fue un edificio hecho en estructura de hormigón que en ese tiempo, decían los norteamericanos, que no era económico hacer edificios de hormigón de más de 18 pisos, que había que hacerlos de acero. Y el Foxa fue un edificio construido con 33 pisos y 39 niveles contando los sótanos y la torre, y se hizo en 2 años y 4 meses. Es asombroso el tiempo en que se ejecutó. Otra vez el agua se interpone, abraza, reta. Para tomar rumbo al este desde la capital, los años 50 trajeron 2 importantes obras que todavía hoy impresionan. El túnel de la Bahía de La Habana, terminado en 1958, y el puente de Vacunayagua en 1960. El primero, bajo la dirección del ingeniero cubano José Menéndez Menéndez, se extiende 733 metros a una profundidad de 12 a 14 metros por debajo de la Bahía de La Habana y consiste en un sistema de tubos o cajones de hormigón reforzado que soportan un peso de miles de toneladas de agua. El segundo tuvo al ingeniero Luis Sáenz Duplace como proyectista principal, uno de los artífices del Foxa, y la leyenda metafóricamente relata que al parecer calculó que el puente podría hasta cobijar al famoso edificio, 110 metros de altura sobre el nivel del mar y una extensión de 314 metros. Marca el límite entre las provincias de La Habana y Matanzas, escala obligada de turistas de todas partes. El túnel de la Bahía permitió el desarrollo del este de La Habana, el desarrollo de todas las zonas, la comunicación con las playas del este, que era difícil, pero también la comunicación con Varadero. Eso fue un paso hacia cambiar la orientación
que tenía hasta entonces el desarrollo urbanístico, que había sido totalmente hacia el oeste. El puente Vacunayagua fue una obra prácticamente desarrollada para el turismo, pero se escogió el lugar por lo bello precisamente para una obra turística. Hay una anécdota que el ingeniero Luis Sáenz, que fue el proyectista, hizo un vuelo en avión alrededor de esa zona y cuando vio el lugar ese donde está el puente Vacunayagua, dijo: aquí voy a construir el puente más lindo de Cuba. Pero también tiene importancia desde el punto de vista de constructivo. No se utilizó madera o prácticamente falsa obra, no se utilizó en una construcción de esa naturaleza. Y finalmente viajamos al oriente cubano para celebrar el viaducto de la Farola, en cuya construcción trabajaron 500 obreros dirigidos por el ingeniero Maximiliano Isoba. En poco más de un año, de 1964 al 65, se terminó una obra iniciada en la década del 40. La Farola es una obra que permitió quitar la incomunicación histórica que tenía Baracoa con el resto del país. Aunque se había construido una carretera, que no era prácticamente una carretera, era un camino, se interrumpía cada vez que había un huracán o había un ciclón. Y cuando en el año 1963 el ciclón Flora volvió a interrumpir a la comunicación con Baracoa, se tomó la decisión de, en ese tramo que se llama La Farola, que tiene 6 kilómetros, construir un viaducto de hormigón que eliminó ya para siempre esa grave problemática con esa ciudad. El apasionante tema de las 7 maravillas cubanas ha cautivado a estudiosos como Juan de las Cuevas, con un libro listo que espera ansioso por su publicación. Yo creo que cada una de esas obras tiene mérito y hay otras obras nuevas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Pedraplén al Cayo Santa María, que fue un premio Puente de Alcántara, un premio internacional como la mejor obra de ingeniería en el año 2001 de Iberoamérica. Pero sin embargo yo no diría que puede quitar a ninguna de las otras tienen su mérito en aquella época. Yo diría que es la octava maravilla. Con el sonido del agua, esa que baila y que camina por el filo de un sueño, como dicen los versos de la Loinás, hemos recorrido hoy las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana, esas que otrora fueron precisamente sueños de grandes hombres cubanos y que por suerte se convirtieron en realidad para orgullo de nuestra nación.